Hoy recibo para empezar este programa a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido. Muy bien, gracias, Carla, por invitación a tu programa. Siempre te pedimos que de manera didáctica nos expliques las circunstancias, sobre todo en la que en un principio ciertas personalidades de la administración de Joe Biden, para no decir la administración, porque no es un todo, de hecho el Departamento de Estado no estaba al tanto de este viaje a Caracas, pero sí queremos que nos expliques por qué se insiste en que Chevron podría tener el visto bueno de Estados Unidos para retomar la relación con Maduro, y por qué otros dicen que no, que más bien después del escándalo que generó ese viaje a Miraflores, todo quedó en pausa. ¿Cuál es la verdad aquí? Lo que está ocurriendo es que el darle una licencia, que es lo que tú dices que tendría que tener Chevron para poder ir a Venezuela y poder lograr manejar crudos, aumentar la producción, está relacionado, comercializar la producción, eso está en este momento en suspenso. Eso no está en este momento por la administración de Joe Biden en disposición a otorgarla. Chevron ha estado haciendo un lobby muy fuerte. El CEO de Chevron conversa directamente con la secretaria de Energía pidiéndole, porque ellos creen que es la gran oportunidad que tienen en este momento como empresa comercial, recoger y recuperar las pérdidas que supuestamente ellos tienen en Venezuela asociado a un valor alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, ellos lo que dicen es, hay una gran oportunidad ahorita con la crisis de Ucrania, donde hay que buscar crudo, aumentar la producción, poner una mayor producción en el mercado petrolero, y venden a la administración de que Venezuela es una oportunidad para ellos, cosa que no es cierto. Entonces, sabemos que no es cierto, y por eso se ha venido tejiendo todo esto. No es cierto porque, primero, porque en Venezuela PDVSA no tiene las capacidades ni financieras ni de infraestructura para poder aumentar la producción por sí mismo. No hay el músculo financiero, el dinero para poder llegar a aumentar ese volumen y poderlo colocar en el mercado en un corto plazo. Segundo, les quedan, son las socias que realmente podrían, ¿verdad?, estar en capacidades porque ellos tendrían que colocar el capital para ello. Pero eso implica que en las socias ya son minorías en términos de capital social. Y eso es por ley de la ley orgánica de hidrocarburos, el artículo 22. Entonces habría que modificar el artículo 22 por parte de la Asamblea y poder buscar un arreglo en que ya PDVSA no tendría una mayoría del capital social y que las socias en las mixtas puedan tenerlo y entonces ellas puedan llevar el capital, mover ese crudo, comercializar ese crudo y cobrárselo, cosa que es imposible. Ok, Hoy pero en, vuelvo al tema de por qué se insiste tanto en los medios, Bloomberg, incluso en medios venezolanos, economistas venezolanos, periodistas estadounidenses, insistiendo en que esto ya es un hecho, que Chevron regresa. Y has seguramente conocido que Chevron envió abogados, envió a quienes buscaran, a realtors, quienes buscaran apartamento para los empleados quienes supuestamente van a regresar y pronto van a tener que empezar a trabajar allí en Venezuela. Eso es parte del lobby de Chevron, es totalmente, eso forma parte del lobby de Chevron, para hacer adelante, creer que esto es inminente. eminente, y no solamente eso. Aquí hay un elemento que se está jugando, Carla, que es que, pongámoslo aunque nos parezca muy crudo, Maduro cumplió con la visita de González. ¿En qué sentido? Le entregó los que ellos habían pedido, ¿verdad?, a los dos estadounidenses que eran rehenes en Venezuela, que hay más. Y además cumplió con lo que le pidieron. Él anunció, recuerda que dijo, vamos a México, vamos a reformatearlo, que también se lo habían pedido, y vamos a... Y tuvo una, ¿te acuerdas de aquella declaración que dijo? Nosotros somos un pueblo de paz y creemos en el diálogo con lo de Ucrania y Rusia, que le pidieron que se desmarcara un poco, y en esa declaración él pensó que ahí se está desmarcando. Y él siente que la contraparte, que en este caso es González, ¿verdad?, y
y Juan González y Jimmy Story no le han cumplido, vamos a ponerlo como se dice en Venezuela, los gringos no me han cumplido. Entonces, ahí, en términos de relaciones internacionales, tiene que haber una satisfacción para poder, por si no en el futuro eso se tranca y se cierra y aísla más las conversaciones. Entonces, ¿qué pasa? Una manera, porque Chevron ni siquiera tenía autorización de sentarse a conversar con Maduro. ¿Y si la tiene ahora? Ya va. Porque recordemos que la licencia no se lo permite. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, en conversa con Maduro, le dan la licencia para conversar con Maduro, pueden ir a Caracas, gente de Chevron, como tú le dijiste, y pueden explorar ese plan de crecimiento, pero que no es factible en la práctica. Chevron tendría que invertir ahí no menos para poder elevar esa producción que ellos están ofreciendo de 300.000 barriles en más o menos año y medio. Tendrían que invertir alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares. Y si ellos no tienen el control del capital social para poder ellos comercializar ese crudo, le va a pasar lo mismo que le pasó en el 2012 cuando le entregaron a Chávez 2.000 millones de dólares. Y esa es una de la deuda que tienen. Todavía le deben de ese préstamo 500 millones de dólares. Porque ellos supuestamente ellos hicieron una ingeniería financiera donde crearon como un fideicomiso. Había un banco en Panamá, el Citibank, que Chevron decidía quién iba y recibía los crudos de venezolanos, el petróleo venezolano, lo vendían, el comprador colocaba el dinero en esa cuenta afuera, en Panamá, y le distribuía el dinero a Chevron para que cobrara su parte del préstamo, y si quedaba dinero le enviaban el resto al Banco Central, a la cuenta de PDVSA. Pero llegó un momento, hace un año, año y medio, en que decidió PDVSA que no le iba a dar más eso se llama off-taker, al comprador de Chevron. Y ahí precisamente donde se le trancó el serrucho a Chevron. Entonces yo no creo que ellos vayan a ser capaces de volver a cometer el mismo error de invertir 2.000, 2.500 millones para levantar la producción, que le entreguen crudo por un tiempo, unos 6 meses, 8 meses, y después PDVSA, porque tiene la mayoría de las acciones, diga nosotros ya no vamos, y entonces vamos acumulando esa deuda. Yo no creo, yo no veo ese escenario que se vaya a dar. Pero Chevron está desesperado por regresar. Está tan desesperado por regresar por ese mismo lobby del que estamos hablando, que intenta vender la idea de que ya esto se concretó y que va a ocurrir en cualquier minuto. Mi pregunta es, tienen la autorización de hablar con Maduro, pero ¿para qué les dan una autorización si después no les van a otorgar la licencia? Lo que pasa es que crea la expectativa de que si el escenario de Rusia sigue generando, aquí hay que monitorear el precio del petróleo. Ajá. Porque si el precio del petróleo, poniendo un escenario que lleguen y suspendan los envíos de crudo de Rusia a Europa, se dispara en unos 160, 180 dólares, el barril que podría llegar. Es donde yo creo que Chevron dice, ahí es donde yo puedo entrar y decir, ok, puedo entrar a Venezuela, levantamos los 200.000, porque todo va a ser necesario en ese momento para el mercado. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que ve Chevron. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa para que nos extendamos ahí un poquito más. Antonio de la Cruz nos acompaña hoy e insisten mucho en preguntar qué fue lo que le ofreció a cambio Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es generalizar, pero estos dos delegados al régimen de Nicolás Maduro. Ya Maduro liberó estos dos rehenes y se comprometió a regresar a una mesa que muchos creen que fue un compromiso que se desvaneció porque Jorge Rodríguez está hablando en paralelo sin estar en esa mesa con otras voces de la supuesta oposición. Pero el caso es que a mí me garantizan que estos dos delegados sí le ofrecieron comprar petróleo a Maduro y que después se tuvieron que echar para atrás por todo el repudio que generó esa visita. Sí, Carla, ellos fueron con una propuesta realmente de evaluar las posibilidades de poder comprarle crudo a Venezuela, correcto. Eso no es fácil. Ellos, la intención de los dos, de conseguir los rehenes que están presos en Venezuela, que los tienen allá, es otra actividad, pero la central era esta, o sea, buscar cómo en ese momento se estaba evaluando aquí las sanciones al crudo ruso, entonces había que buscar fuentes de suministro, y recordemos que también hablaron con los sauditas, con los Emiratos, con el mismo Irán. Una de las necesidades de poner a Irán en el acuerdo rápido
de armas atómicas es precisamente para permitir que ellos ingresen con crudos al mercado. Es que insisto en eso porque ellos han dicho que no van a intercambiar petróleo por rehenes, pero otras voces dicen que en efecto ellos mismos en rueda de prensa, Psaki en la Casa Blanca, su primera versión era esa, que estaban explorando buscar nuevas fuentes de petróleo. La propia subsecretaria de Estado, Nuland, en esa aparición en el Senado, cuando se le preguntaba, ella decía que efectivamente había muy pocos países con crudo pesado y que Venezuela era uno de ellos. Después se desdicen por la reacción que hubo, ¿cierto? Pero la pregunta, para que lo desarrolles ahora y que le añadas esto de que en caso de aumentar los precios del petróleo, allí se olvidarían del repudio y lo harían sea como sea, reanudarían esa promesa. Allí el escenario tendría que venir con el interinato, porque lo que aprendieron fue básicamente que solamente con Maduro no puede. Tendría que tener la parte del interinato, porque precisamente para poder conseguir el consenso que no tuvieron en esta oportunidad en términos de bipartidista, el interinato tendría que estar de acuerdo, porque de otra manera les costaría mucho. Entonces, esa sería la única fórmula donde yo veo realmente que eso podría tener éxito, y por eso Chevron se mueve tanto y presiona tanto, porque ellos piensan que eso lo podrían lograr, porque recordemos que siempre se ha dicho, si eso se va a dar, si esa licencia sucede, tiene que ser con condiciones democráticas, tiene que ser con que permita, y no solamente porque Maduro es una bombona de oxígeno para Maduro. Cuando vemos hoy que Maduro tiene muy poco espacio en términos, él sigue colocando su crudo en China, pero, por ejemplo, recibe ya, o sea, los pagos por parte que antes recibía en euros, ya no los puede colocar en Rusia. Y entonces cada vez se le pone chiquita, y ahora pagan las empresas rusas en Venezuela en rublo. Y entonces, para eso, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo operas con eso en un mercado donde el rublo es una moneda no transable con facilidad? Entonces, Maduro, en ese sentido, le encantaría que Chevron se encargue de comercializar su producción, además que asuma el rol que asumió Rosneft cuando comercializaba el 80% de los crudos venezolanos. Entonces le encantaría. Entonces Chevron ve que es una gran oportunidad para ellos. Y hay otra cosa, Carla, en el gran plan de infraestructura que tiene ahorita esta administración, que le está metiendo mucho dinero. Recordemos que uno de los planes importantes, renovar todas las infraestructuras, y eso significa carreteras. El crudo para Chevron, ideal para eso, está en Venezuela, está en Boscán. Exacto. Y a ellos les encantaría tener la producción de Boscán para satisfacer ese gran negocio que hay de miles de millones. Entonces, aquí hay una serie de intereses de negocio por parte de Chevron que sí lo ve, y bueno, podría estar, pero no está alineado con la parte política del país. Pero entonces, si aumenta el precio del petróleo y tú dices que inevitablemente esta administración debe tomar una decisión, primero consultándole al interino, el interino ha dicho hasta ahora que no quieren ser esclavos del petróleo y que la única manera de volver a hacer negocios con Maduro es que la libertad, no hay que hacer negocios con Venezuela, sino cuando llegue la libertad, es decir, no se pueden hacer negocios con Maduro, porque sigue siendo un tirano acusado de narcoterrorista, todo esto que sabemos con precio a su cabeza. Pero entonces Estados Unidos se va a frenar por eso, esta vez se va a frenar, o si los precios aumentan demasiado se va a llevar por delante de nuevo al interino. En ese caso buscaría las condiciones para ver que lleguemos a una elección, que es lo que realmente resuelve la crisis en Venezuela presidencial y parlamentaria, en que se dé esa condición, porque yo no creo que de buenas a primeras se vayan, porque cada vez que pasa un mes de la guerra, estamos más cerca de la elección de medio término. O sea, si en febrero nos faltaban 9 meses, hoy nos faltan, porque ya terminó marzo, hoy nos faltan 8. Entonces, cada vez que nos acercamos más a esa elección, tomar esa decisión política para esta administración no es fácil. Entonces, sea como sea esa decisión, quedaría postergada si es que se va a reconsiderar para el año que viene. Para el año que viene, si la guerra continúa y aumenta los precios del petróleo. Ok, otro punto que quería que aclaráramos también era si
Los venezolanos creen que si Chevron regresa, la bonanza va a llegar, y lo hemos discutido en otras oportunidades, pero creo que no ha quedado claro. Se ve como más bien un capricho. Yo no entiendo por qué un venezolano puede creer que quienes estamos en el exterior no queremos que Venezuela prospere, todo lo contrario. Lo que no queremos es que el único que prospere sea el tirano. Pero en todo caso, quienes todavía piensan que la llegada de Chevron significa una oportunidad de alivio económico, ¿cómo se lo explicarías? Esto no es más bien, en el caso de Chevron, la búsqueda de lograr resarcir la deuda que tienen con ellos pendiente. Es decir, es buscar su propio provecho. O el venezolano lograría recibir, lograría permear esos recursos que le pagaría Chevron a Maduro por la extracción de ese petróleo. ¿Hay algún tipo de dividendo allí que pueda llegar a la población de a pie? Ok, pongamos el caso ideal como tú lo estás planteando y Chevron logra, pero recordemos que tienen que cambiar la ley, que yo no la veo fácil. En Venezuela. En Venezuela. Sí. Para poder tener ellos la mayoría del capital accionario y poder ellos utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Si eso ocurriese en las asociaciones, ¿verdad? En las empresas mixtas, regresaría Total, regresaría Repsol, regresaría Eni, regresaría porque ellos podrían invertir capital y poder ellos comercializar el crudo y pagarse la deuda. Entonces allí donde tú puedes decir, se sentiría en la economía un ingreso adicional, además fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de las inversiones de Chevron, estarían en 2.000, 2.500 y en las otras podrían estar en 1.500. Podríamos estar viendo este año unas inversiones, si eso se fuera el caso ideal, estaríamos hablando de unos 7, 8.000, 9.000 millones de dólares que entrarían al país, por supuesto. Eso le da una oportunidad a la economía y eso se vería en el espectro. Pero ya va, ese dinero no lo va a administrar Maduro. Al tener la mayoría, vuelvo a decir, estas empresas, ellas supuestamente, que es el discurso de Chevron, que ellos invertirían, ellos tendrían la comercialización y por supuesto Maduro recibiría lo que corresponde a PDVSA en esa nueva relación. Si PDVSA va a tener el 49%, le correspondería en la utilidad un 40% y Maduro va a tener un oxígeno en ese sentido. Sí, sí, por eso. Sí. Entonces el dinero le llega a los bolsillos de Maduro, no a los bolsillos de Venezuela. Sí llega a los bolsillos, pero recuerda que la actividad petrolera dispara una serie de actividades paralelas, que es ahí donde yo veo que sí le puede llegar al ciudadano común, no en términos de la utilidad, sino en términos de todas las actividades que se desarrollan colaterales. Pero solo si cambia la ley, si Maduro decide cambiar la ley para que Chevron y las petroleras tengan esa mayoría accionaria. Es correcto. En ese momento podría suceder ese escenario que estamos hablando. ¿Eso sería de todas maneras dentro de 2 años? Eso tendría que hacerlo ahorita. Lo que pasa es que esta asamblea también está cuestionada, la asamblea de Maduro. Entonces, para una dirección jurídica, cualquier empresa no lo va a ver como una solución, un Estado de Derecho que le garantice la inversión. Es que imagínate tú el paquete, porque es verdad, el mundo no reconoce a la asamblea de Maduro, que sería la que cambiaría la ley, porque Maduro no va a permitir que cambie la ley la Asamblea Nacional Legítima. Y no solamente eso, Carlos, sino que hay enfrentamiento, porque acuérdate que ese fue el proyecto de Chávez, la soberanía petrolera. Entonces, el único que quiere es esto de Maduro, porque está desesperado, pero todo el resto del PSUV, lo incluyo no porque tenga influencia, sino porque fue padre de eso, Ramírez, no están de acuerdo con modificar la ley. Ok. Entonces es muy difícil. Cuando tú te ves ahí, tú dices, esto no es viable, esto no va a suceder en Venezuela. Es imposible que nosotros veamos regresar estas empresas en un esquema con el que esté Maduro. Pero en todo caso, Chevron primero se va a cobrar su deuda, antes de empezar a pagar nada. Sí, él va a cobrar la deuda. Lo que pasa es que generalmente tú lo que haces es que una parte de la producción tú te la apuntas al pago de la deuda. Por ejemplo, de los 2.000 millones estaba estimado en pagarlo en 10 años y le correspondía de la producción de Chevron, que en ese momento podía estar en 120.000 barriles, 60.000 se cobraba la deuda y a PDVSA le quedaban el resto, la mitad, otra mitad, 60.000. Puede ser que también esta administración se esté preparando para el 2024, pensando que allí podría haber algún tipo de transición y tener todo el tema logístico listo.
podría ser porque en el 2024, acordemos que hay elección aquí y hay en la lógica de Maduro su elección presidencial. Profesor, muchísimas gracias por otra vez ayudarnos a comprender estos temas. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, con nosotros esta noche. Voy a